Muy buenos días, ¿no es cierto, mis queridos estudiantes, ¿no es cierto? Estamos en nuestra clase de matemáticas, en nuestra clase número 34. Un placer tenerlos acá. El objetivo de nuestra clase, ¿no es cierto?, es explicar las igualdades o desigualdades usando la balanza. Vamos a seguir, ¿no es cierto?, en el trabajo que habíamos comenzado el día miércoles, donde, acuérdense, establecíamos que algo va a estar en equilibrio, ¿no es cierto?, cuando a los dos lados, ¿no es cierto?, de la balanza tuviera, ¿no es cierto?, la misma cantidad, y va a estar en desequilibrio, ¿no es cierto?, en desigualdad, cuando un lado, ¿no es cierto?, estuviera más arriba que el otro. Y también, ¿no es cierto?, vamos a ver si podemos ordenar, ¿no es cierto?, algunas cantidades. Mira. Recordemos entonces que, ¿no es cierto?, íbamos a hablar de desigualdad, ¿no es cierto?, cuando una cantidad, ¿no es cierto?, existente entre dos partes de la balanza, ¿no es cierto?, fuera distinta, y ahí, ¿no es cierto?, yo les mostraba el ejemplo de que si un lado tengo 8 y en el otro, ¿no es cierto?, tengo 14, ¿no es cierto?, no se cumple la igualdad, ya que 8 es distinto, ¿no es cierto?, o no es igual a 14. Por lo tanto, nosotros observamos que la balanza, ¿no es cierto?, tendía a levantar un lado, es que va a ser el donde había menos cantidad, y que el lado, ¿no es cierto?, donde había más cantidad, ¿no es cierto?, se iba hacia abajo. Y, ¿no es cierto?, para que nosotros habláramos, ¿no es cierto?, de igualdad, lo que tenía que pasar es que en ambos lados de la balanza, ¿no es cierto?, existiera la misma cantidad. Y para eso, ¿no es cierto?, podíamos hacer varias cosas. Podríamos haber retirado elementos de la balanza o podríamos agregar, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto?, lo que se hizo fue agregar 6 más al lado donde había 8, de tal forma que 14 y 14, ¿no es cierto?, quedaran en igualdad. Habría 14 en cada lado. Por lo tanto, cada vez que yo vea, ¿no es cierto?, el signo de las dos rayitas, voy a decir que los números son iguales, o la balanza, ¿no es cierto?, está en igualdad. Y cada vez que yo vea el símbolo de la igual con la línea, ¿no es cierto?, vamos a decir que no es igual o que es distinto, que está, ¿no es cierto?, en desigualdad. Aquí, ¿no es cierto?, un poquito más divertido, ¿no es cierto? Aquí nuestros amigos, el perrito y la gatita, ¿no es cierto?, nos dicen, en este lado de la balanza hay 6 y en este otro lado hay 8. Entonces la balanza está desequilibrada, dicen. Sí, porque no hay igualdad de cantidades de elementos. ¿Viste? Ellos, ¿no es cierto?, observaron la balanza, se dieron cuenta que en un lado había 6 y en el otro había 8, por lo tanto, ellos se dieron cuenta y determinaron, ¿no es cierto?, que esta balanza no tenía una igualdad, sino que estaba desequilibrada, o estaba en desigualdad. Si yo quisiera, ¿no es cierto?, en un caso como este, equilibrar la balanza, ¿no es cierto? Si a mí me presentan que en uno de los lados yo tengo 15, lo que vamos a tener que hacer, ¿no es cierto?, para mantener la igualdad es al otro lado, ¿no es cierto?, poner 15 también. Y ahí, ¿no es cierto?, la balanza va a estar equilibrada o va a estar en igualdad. Por lo tanto, en el caso de nuestros amigos, donde había en un lado 6 y en el otro 8, íbamos a tener desigualdad, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto?, de los 15 y los 15 vamos a tener igualdad. Como esto ya más o menos los habíamos practicado, para profundizar más aún nuestro aprendizaje, lo que vamos a hacer es tomar nuestro libro y nos vamos a ir a la página 158. Libro de texto de estudio, ¿no es cierto?, nuestro libro gordito, y vamos a continuar, ¿no es cierto?, los ejercicios que ya habíamos comenzado a trabajar el día martes, en la página 158, la 158.